Aunque se afirma que Pokrovsk está rodeada y su caída es inevitable, las fuerzas rusas siguen atrapadas en una sangrienta batalla. Los defensores de Ucrania provocan grandes bajas a las tropas rusas. Krovsk es una fortaleza. Por ahora, al menos, esa fortaleza sigue en pie y puede que permanezca un poco más, gracias a un cambio clave en el enfoque de Ucrania para la defensa de la ciudad. Ucrania ha hecho de Pokrovsk un baño de sangre ruso, causando grandes pérdidas al usar sus unidades de drones más elitistas. Todo inició cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el frente en Pokrovsk a inicios de noviembre. Ya bien consciente del peligro en el que se encuentra la ciudad, las visitas de Zelensky sirvieron para elevar la moral entre los defensores de la ciudad y para proporcionarle a él y a su alto mando información directa desde el terreno. En Pokrovsk, la primera visita fue cerca del 4 de noviembre, según la British Broadcasting Corporation. Se publicaron fotografías y poca información salió de la visita, más allá de que el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, desmintió las afirmaciones de Rusia de que sus fuerzas han rodeado Pokrovsk. Zelensky igualmente debió notar la necesidad de volver a combatir en Pokrovsk. El presidente de Ucrania se dirigió nuevamente en esa dirección el 11 de noviembre. La visita ocurrió después de varias declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia sobre las acciones de sus fuerzas en la ciudad. Según informó Deutsche Welle, Rusia dijo que había despejado alrededor de 35 edificios en la ciudad. Una vez más, el mensaje de Rusia fue claro. Pokrovsk casi cae. Ucrania afirmó que desplegó más fuerzas especiales, armas y equipo en zonas clave de la ciudad. ¿Listo para una batalla? Deutsche Welle señaló que no estaba claro si las declaraciones eran verdaderas. Pronto descubriríamos que Ucrania hizo exactamente lo que dijo que haría. Esta vez, Zelensky emitió una declaración directa tras su visita a Pokrovsk, o quizá advertencia sea el término más preciso. Este es nuestro país y nuestro este, y haremos todo para mantenerlo ucraniano, declaró Zelensky. Aunque esta declaración fue pública, el presidente de Ucrania y su alto mando hacían movimientos en secreto en Pokrovsk que causarían una masacre rusa. Euromaidan Press revela los detalles en un informe de primera línea del 18 de noviembre, señalando que Zelensky pasó gran parte del tiempo en Pokrovsk, visitando el cuartel general de las Aves de Madiar. Para finales de 2024, las Aves de Madiar serán una brigada completa y están entre los especialistas de élite de Ucrania en guerra con drones, inteligencia electrónica y reconocimiento profundo, según Militania. Antes de ser brigada, las Aves de Madiar mantuvieron la línea en la batalla de Bakhmut por 110 días y solo se retiraron tras recibir la orden. Durante esos más de 100 días, las aves infligieron grandes bajas a los soldados rusos en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Aunque las Aves de Madiar salieron derrotadas de Bakhmut, se fortalecieron mucho en los 2 años y medio desde su retirada en marzo de 2023. Esta brigada recibió la mayor atención de Zelensky en su visita a Pokrovsk en noviembre, aunque también habló con otros. Zelensky y Syrskyi usaron la base de Madiar como cuartel improvisado para reunir a operadores de drones de élite de Ucrania. A las Aves de Madiar se sumaron la 25ª aerotransportada de Ucrania, la 7ª de respuesta rápida y el primer cuerpo Azov. Según ese tipo, Noé, todas estas unidades discutieron lo que necesitaban para mantener las líneas, junto con el propio Zelensky. El presidente de Ucrania escuchó, asimilando todo. Luego, tras asegurar que las unidades recibirían lo que necesitaban, el presidente de Ucrania los preparó a todos. Con una orden tajante, Zelensky y el comandante Syrskyi dieron la misma instrucción. Eliminen a los rusos en Pokrovsk. Y lo que siguió demostró que la orden había sido recibida con absoluta claridad. La prensa Euromaidan informa. Después ocurrió una masacre que diezmó a muchas fuerzas rusas en Pokrovsk. Las Aves de Madiar lideraron el brutal ataque contra Rusia. Zelensky confiaba en esta brigada en el perímetro sur para causar el mayor daño a las fuerzas rusas. Ya había demostrado ser muy capaz en octubre. Esta brigada eliminó a unos 8.000 soldados rusos en Pokrovsk y alrededores, solo en octubre, usando solo los drones que los hicieron famosos en Ucrania e infames en Rusia. Tras esa hazaña, las Aves Madiar recibieron la orden de patrullar el sur de Pokrovsk y vigilar intentos rusos de reforzar sus fuerzas allí. Rusia tiene unos 300 soldados en Pokrovsk, según ABC News de Australia del 17 de noviembre. Sin embargo, esos soldados no han entrado a Pokrovsk como parte de asaltos mecanizados masivos, como los que Ucrania ha visto en Bakhmut y otros lugares durante la guerra. Los soldados rusos están infiltrándose, están avanzando sigilosamente más allá de las defensas de Ucrania en pequeñas unidades, lo que les permite penetrar las líneas de combate y establecer posiciones, aunque sean pequeñas y mal defendidas, dentro de Pokrovsk mismo. Euromaidan Press
Dice que las imágenes captadas desde dentro de Pokrovsk lo demuestran. Estos infiltrados ahora se mueven solos y usan la ciudad para ocultarse de los cazadores ucranianos. Hay una lógica detrás de este tipo de movimiento. Un soldado que opera solo podría ser visto como menos amenaza que varios trabajando juntos en grupo. Rusia espera que sus soldados solitarios logren infiltrarse más en Pokrovsk, aunque Ucrania los descubra, porque Ucrania puede que no quiera desperdiciar un dron en un solo soldado, cuando hay asuntos más importantes que atender. Las aves de Magyar han sido enviadas al sur de Pokrovsk para destruir estas ilusiones rusas, y están siguiendo sus órdenes al pie de la letra. Cada soldado ruso debe ser eliminado. Según Euromaidan Press, las aves de Magyar rastrean y eliminan soldados individuales usando los drones necesarios para la misión. No importa si ese soldado haya un búnker u otro escondite. Una vez que los descubren, los drones de Magyar siguen llegando una y otra vez hasta que ese soldado ruso es eliminado. El 11 de noviembre, Censornet informó sobre este nuevo enfoque para enfrentar a los infiltrados de Pokrovsk de Rusia. Con un ejemplo que ilustra lo que hacen las aves de Magyar, publicó un video de 87 segundos del cual algunas partes no pueden compartirse aquí y muestra exactamente sus acciones. El video inicia mostrando a un soldado ruso marchando solo por un bosque cerca de Pokrovsk, aparentemente vigilado por un dron ucraniano. Ese soldado encuentra lo que parecen ser los restos arruinados de equipo ruso previamente destruido. El lugar perfecto para esconderse, podría pensar el soldado. Poco sabía él que los pájaros de Magyar ya lo tenían en la mira. El resto de las imágenes muestra lo que hicieron después los operadores de drones de Magyar. Dron tras dron ataca el escondite de los soldados rusos. Finalmente, uno de esos drones encuentra al soldado y lo localiza. No podemos mostrarte las consecuencias, pero el ataque de Magyar fue exitoso y otro soldado ruso eliminado. Rusia no esperaba esto. Sus operadores solitarios ahora son menos seguros y amenazan menos que los soldados en grandes unidades. Los pájaros de Magyar cazan y eliminan a cualquier soldado ruso que ven, y los resultados lo demuestran. Tras eliminar a más de 8.000 soldados rusos en octubre, los pájaros de Magyar siguen creciendo en número, informa Euromaidan Press. Un solo video muestra la destrucción de 39 soldados rusos, 6 motos y un cuatrimoto. Infiltradores y soldados ocultos fueron localizados y neutralizados día y noche, según el medio. Ucrania envía un mensaje a Rusia con el despliegue de las aves de Magyar al sur de Pokrovsk, donde no están a salvo. Las aves de Magyar han hecho de la ciudad una zona mortal donde todo lo que se mueve es un objetivo. Esconderse no sirve. Los drones de Magyar son demasiado ágiles, demasiado precisos y demasiado numerosos. Se ha creado otra zona de muerte. Y, según Político, en un artículo del 18 de noviembre, este tipo de regiones infestadas de drones se han convertido en una parte clave de la estrategia defensiva de Ucrania contra Rusia, en Pokrovsk y otros lugares. El medio dice que la guerra de trincheras, al estilo de la Primera Guerra Mundial, que se vio al principio de la guerra en Ucrania, ha sido reemplazada por zonas de muerte llenas de drones que han hecho que las líneas del frente sean más fluidas que nunca. Estas zonas dificultan medir los avances, sobre todo con la infiltración de Rusia. Como vimos en el video de Censornet, los soldados rusos suelen avanzar si evitan ser vistos por drones ucranianos. Sin embargo, no es un avance real porque estos soldados suelen ser descubiertos y eliminados. Gracias a la gran cantidad de drones que patrullan las zonas de muerte creadas por Ucrania, Política informa que los cielos sobre los campos de batalla están oscurecidos por drones. Unos tienen cámaras y detectores térmicos, otros bombas y armas. Algunos simplemente yacen en el suelo, junto a caminos y carreteras, hasta que son activados por el paso de un soldado o un vehículo. Estas zonas de muerte suelen extenderse hasta 20 kilómetros o unas 12 millas desde las líneas del frente fracturadas, y crean un montón de problemas para los infiltrados de Rusia. Por ejemplo, un soldado ruso herido por drones ucranianos rara vez es evacuado. ¿Cómo podrían hacerlo? Las fuerzas rusas saben que los operadores de drones ucranianos vigilarán al soldado herido. Solo esperan a que algún ruso sea lo suficientemente imprudente como para intentar una evacuación. Y cuando se hace ese intento, es otro soldado ruso menos. Soldados rusos mueren por heridas que podrían ser sobrevivibles. Estas zonas provocan que unos 100 soldados rusos mueran cada día en Pokrovsk. Así es la nueva guerra. Paisajes infernales llenos de drones muestran la brutalidad que Rusia ha exhibido desde la invasión de Putin a Ucrania. De regreso a las fuerzas rusas. No hay lugar para la misericordia en las zonas de muerte creadas por Ucrania. Las aves Magyar son los operadores de drones ideales para el arduo trabajo que Zelensky y Syrskyi les encomendaron en el sur de Pokrovsk. No son los únicos operadores de drones en la ciudad, mientras las aves Magyar llenan el sur de Pokrovsk con sus drones. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania
Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, envió a sus pilotos de drones élite para combatir en Rusia. Mientras las aves Magyar crean una zona mortal en el sur de Pokrovsk, estos operativos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se enfocan en la ciudad. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania busca soldados rusos aislados que ya entraron en Pokrovsk. El equilibrio de la batalla cambió desde la entrada de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, informa Euromaidan Press. Sabemos con certeza que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, que suele ser muy reservada, está operando en Pokrovsk. El 1 de noviembre, United 24 Media informó que Syrskyi confirmó la entrada de esta unidad élite y sus pilotos de drones. Syrskyi informó que las fuerzas aerotransportadas de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania están activas y realizan una operación compleja para expulsar a las fuerzas rusas de la ciudad. Euromaidan Press ofrece detalles sobre esa compleja operación. Parece que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania recibió una directiva similar de búsqueda y destrucción, como los pájaros Magyar, que solo se enfocan en los soldados rusos que están usando los edificios en ruinas de Pokrovsk como escondites. Los operadores de drones de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania prefieren los drones vista en primera persona con fibra óptica, capaces de superar las contramedidas electrónicas rusas. Sujetos a cables delgados que pueden extenderse kilómetros, estos drones transmiten imágenes en alta definición en tiempo real desde el campo de batalla. Gracias a los cables que los sostienen, estos drones pueden volar en cualquier clima y son menos vulnerables a interferencias o contramedidas. Un dron vista en primera persona de fibra óptica es letal. Hordas, liberadas contra soldados rusos en Pokrovsk como parte de una campaña de eliminación, son destructivas a un nivel que Rusia quizá no haya visto antes. Las cifras de un mes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania cuentan la historia. Fuerzas especiales de Ucrania eliminaron a 1.500 soldados rusos en Pokrovsk y sus alrededores. También ha destruido el equipo ruso usado en los asaltos en Pokrovsk, principalmente con drones vista en primera persona de fibra óptica. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ha destruido 18 sistemas de guerra electrónica y defensa aérea, 39 de artillería, 20 tanques, 62 blindados y más de 500 vehículos adicionales como camiones rusos, motocicletas y autos. Varios depósitos de municiones y puntos de almacenamiento de combustible también han sido víctimas de los ataques precisos y letales de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, informa Euromaidan Press. Estas cifras son impresionantes, aún más si consideras que Rusia no realiza asaltos masivos y mecanizados en Pokrovsk. Está enviando infiltrados, y cuando envía blindados, esos blindados normalmente llegan en pequeñas cantidades. La Organización Mundial de la Salud proporcionó más detalles en un video reciente sobre cómo Rusia se está quedando sin tanques. Putin no puede detener esa decadencia, y lo verás en el video. Datos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania indican que cada vez que Rusia envía tanques o vehículos blindados, estos son destruidos. Antes de influir en el campo de batalla de Pokrovsk, Zelensky celebra los logros de los operadores de drones ucranianos en Bukrovsk. Euromaidan Press informa que el presidente de Ucrania volvió a la zona en conflicto para felicitar a las aves Magyar de Ucrania. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Pilotos de drones y otras unidades de élite recibieron premios y participaron en conversaciones sobre próximos pasos. ¿Y si se le cree a Zelensky? Rusia no ha logrado avances significativos en Pokrovsk durante los últimos días de noviembre, aunque la intensidad de los asaltos rusos ha aumentado. Medusa señala en una actualización del 19 de noviembre que Rusia aún no ha rodeado completamente Pokrovsk, aunque afirmó hacerlo semanas atrás. Ucrania aún controla Roshina, lo que impide que las fuerzas rusas avancen hacia Pokrovsk desde el oeste. Ucrania también controla los principales puntos de entrada a Pokrovsk, además de la carretera que conecta Pokrovsk con Dnipro. Medusa señala que la defensa de Ucrania en Pokrovsk sigue fuerte, pero la ciudad no está a salvo de las fuerzas de Rusia. Zelensky también lo ha destacado, según Euromaidan Press. El presidente ucraniano señala que un tercio de todos los enfrentamientos en la línea del frente en la guerra de hoy ocurren en o alrededor de Pokrovsk. Rusia también ha incrementado la intensidad de sus bombas planeadoras, concentrando alrededor de la mitad de estas peligrosas municiones aéreas en Pokrovsk. A inicios de noviembre, los asaltos diarios de Rusia subieron a unos 100, igual que el número de ataques al día en Pokrovsk. Eso solo ha sido superado en 2 días más. En 2025, Pokrovsk sigue bajo un intenso ataque. Ucrania busca mantener la ciudad el mayor tiempo posible, informó el Kiev Independiente, según Syrskyi, el 13 de noviembre. Syrskyi declaró en Telegram que no hay control ruso en Pokrovsk ni cerco al grupo de las fuerzas de defensa de Ucrania. La estabilización de la situación depende en gran medida de la coordinación efectiva entre los órganos de mando y las unidades que operan en la zona. Esa coordinación ya está en marcha,
Considerando las recientes hazañas de los pájaros de Madyar y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Ucrania mantiene la línea y ha logrado conservar rutas de suministro y evacuación en la ciudad. Ese hecho contradice la narrativa rusa de que Pokrovsk está rodeada y por caer. Los militares de las Fuerzas de Defensa de Ucrania están haciendo todo lo posible para evitar que el enemigo avance y se atrinchera, concluyó Sieski. Aunque esta defensa es valiente, no se garantiza que Ucrania resista en Pokrovsk. Esto se debe en parte al gran número de soldados que Putin ha enviado para tomar esta ciudad clave. Reuters dice que Rusia ha reunido hasta 150.000 soldados para realizar un último intento de tomar Pokrovsk, y Putin quiere que la ciudad caiga antes de que llegue el clima invernal helado y haga que futuros asaltos sean más difíciles de realizar. El tiempo se agota. Si Putin busca la victoria invernal, Rusia solo ha logrado algunos avances. El 18 de noviembre, el Kiev Independiente informó que se ha visto a soldados rusos al norte de Pokrovsk. Es probable que Ucrania intente eliminar a estos posibles invasores, tal como lo hicieron con los soldados rusos en Pokrovsk, al sur y dentro de la propia ciudad. Al fallar sus tácticas de infiltración, Rusia recurre a estrategias más sucias en Bakrovsk. Estas tácticas podrían retrasar la eliminación de infiltrados rusos en Pokrovsk por Ucrania. El 18 de noviembre, United 24 Media informó que el Servicio Secreto de Ucrania, Servicio de Seguridad de Ucrania, afirmó que infiltrados rusos en Pokrovsk usan escudos humanos para protegerse. Los soldados capturan a los últimos civiles en la ciudad. En un caso, las fuerzas rusas detuvieron a un hombre, una mujer y un niño de 13 años. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirma que los civiles fueron obligados a caminar frente a los rusos mientras despejaban edificios. El Servicio de Seguridad de Ucrania señala que usar civiles así viola el artículo 28 de la Convención de Ginebra, que protege a los civiles en guerra. Probablemente a Putin no le importe. Un día después, el Kiev Independiente informó que los soldados rusos también han comenzado a disfrazarse de civiles dentro de Pokrovsk. Se quitan la armadura y ropa identificable y suelen reconocerse solo por sus rifles si no los dejan. Esto es otro crimen de guerra, pues Rusia intenta que Ucrania mate a su propia gente para frenar la infiltración rusa. El hecho de que Rusia tenga que recurrir a este tipo de tácticas desesperadas nos muestra que el avance de Putin hacia Pokrovsk no está yendo tan bien como él esperaba. Rusia no domina ni cerca, mientras Ucrania crea zonas de aniquilación que destruyen a los soldados rusos. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania está eliminando a rusos y su equipo en Pokrovsk usando drones vista en primera persona. Aunque Pokrovsk sigue bajo grave amenaza, parece menos probable que caiga antes del invierno. Aunque los soldados rusos cometen crímenes de guerra siguiendo a sus líderes, Ucrania parece no caer en la táctica rusa de usar civiles de Pokrovsk en su contra. En otras zonas de Donetsk, Ucrania aplica una audaz estrategia: destruir su infraestructura energética para dañar a Rusia. Ucrania cortó la electricidad en Donetsk, ocupado tras varios ataques que dejaron a las fuerzas rusas en la oscuridad. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de la situación en Pokrovsk. Y gracias como siempre por vernos.